Hola, niños y niñas del cuarto año básico. Nos volvemos a encontrar en una nueva semana de trabajo para cuarto año básico en la asignatura de ciencias. Estamos en la semana número 15 de trabajo que comprende los días desde el 20 al 24 de julio y el objetivo para esta semana es repasar contenidos vistos durante el semestre. Para ello haremos un pequeño recordatorio de la unidad número 2, que es en donde hemos estado trabajando. Esta unidad tiene que ver con los ecosistemas y la primera lección que vimos tiene que ver con los componentes de los ecosistemas, en donde trabajamos netamente los componentes, los ecosistemas chilenos y las adaptaciones de los seres vivos. En cuanto a los componentes, tenemos entre ellos, por ejemplo, la temperatura, la humedad, los distintos organismos, el aire, etc. Estos se pueden clasificar en los bióticos, que son todos aquellos organismos vivos como las plantas, y también existen los abióticos, que son los organismos no vivos, como por ejemplo el agua. En cuanto a los ecosistemas chilenos, tenemos una gran variedad de ecosistemas en Chile, ya que nuestro país es largo y angosto. Por ejemplo, tenemos el desierto de Atacama, el altiplano, los bosques templados lluviosos, los ecosistemas marinos, etc. Por ejemplo, si quisiera comparar el desierto de Atacama con el altiplano, me puedo fijar en el componente la temperatura y decir que, por ejemplo, se parecen mucho en que la temperatura durante el día es alta, es muy caluroso, pero durante la noche es baja. Si quisiera comparar los bosques templados lluviosos con los ecosistemas marinos, quizá podría tomar la humedad para hacerlo. En cuanto a las adaptaciones de los seres vivos, estas adaptaciones, ya sean animales o en plantas, pueden ser adaptaciones estructurales. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el cuerpo de los seres vivos, ya sean animales o plantas, se van a adaptar dependiendo de algún factor. En este caso, si me centro en la alimentación, existen animales que se adaptan de distinta forma en cuanto a la dentadura. Por ejemplo, un animal carnívoro no va a tener la misma dentadura que un animal herbívoro, ya que los carnívoros necesitan dientes más filudos para poder digerir, comer, moler la carne. ¿Ya? También, por ejemplo, en las aves tenemos distintas adaptaciones en el pico de las aves. No va a ser de igual forma para un ave que come semillas, así como un ave que es carnívora. También existen adaptaciones estructurales en cuanto a la cubierta corporal. No va a tener la misma cubierta corporal un oso polar que vive en el hielo, en el frío, a, por ejemplo, un camello. También existen adaptaciones de los seres vivos en cuanto a sus conductas, o sea, cómo se comporta ese ser vivo de acuerdo al lugar donde vive. Y acá, por ejemplo, tenemos que algunos animalitos hibernan durante el invierno, ya que en este tiempo no es muy fácil para ellos encontrar alimento. Entonces tratan de guardar todo el alimento posible mientras están en verano y después en invierno se van a hibernar, a descansar, a dormir para guardar energías. Luego tenemos un ejemplo de la migración, el cual es muy utilizado por las aves. Ellas migran, se mueven de un lugar a otro dependiendo de las estaciones del tiempo, ya sea para colocar sus huevos o también de acuerdo a la alimentación. También en la unidad 2 vimos las cadenas tróficas y la protección de los ecosistemas. El primer tema que vimos era representar interacciones alimentarias y el tema 2 era distinguir acciones que dañan o protegen ecosistemas.
En cuanto al primer tema, vimos lo que era una cadena trófica, cómo estaba compuesta, sus interacciones, cómo se representaba. Y en ellas tenemos que existen los productores, que son todos los organismos autótrofos, o sea, que producen su propio alimento. Aquí tenemos a todas las plantas. Y existen los consumidores, que son heterótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden fabricar su alimento. Entonces, vamos a tener consumidores que van a ser carnívoros, otros herbívoros, otros omnívoros, que comen tanto carne como hierba, y también van a estar los descomponedores, que son muy importantes, ya que estos se comen los desechos que van quedando en el ecosistema. Todos ellos deben estar en un equilibrio natural para que pueda subsistir el ecosistema. En cuanto al tema 2, existían acciones dañinas y acciones protectoras. Las acciones dañinas pueden ser, por ejemplo, la tala indiscriminada, la introducción de especies, la caza indiscriminada o la sobreexplotación. Y las acciones protectoras tenemos la prohibición de caza en algunos animalitos, el control de la explotación de recursos y áreas protegidas. Todo esto está al alero de las instituciones de conservación, como por ejemplo la CONAF, la CODEF, etc. Con toda esta información, las actividades que realizaremos son las siguientes. Vas a trabajar en las páginas 110 y 111 de tu texto y vas a realizar en la página 110 la número 1, que hay que leer la situación que allí aparece, y solo vas a responder en el texto la letra A, que se identifican los factores bióticos y abióticos. Luego trabajarás en la actividad número 2 y debes responder la letra A, letra B y letra C. Luego vas a trabajar en tu cuaderno, vas a colocar de título Repaso cadenas tróficas. Y acá vas a utilizar los recortables de la página 251, que está al final de tu texto, y vas a crear con todos estos elementos una cadena alimentaria o trófica. No olvides que es muy importante colocar las flechitas de quién consume o se alimenta de quién. Luego que hayas hecho esta cadena trófica, te recomiendo que coloques el cuaderno de manera horizontal o acostadita. Luego que hayas hecho esto, tienes que identificar y escribir debajo de cada uno de estos componentes qué tipo de organismo es, si es productor, es consumidor o es descomponedor. No olvides que una vez que hayas hecho tu tarea, me mandes una fotografía de ella al WhatsApp de la profesora o al correo. Y también me puedes hablar antes si tienes alguna duda. Yo te voy a responder todas las consultas a través del WhatsApp de manera interna. Espero entonces que no haya quedado ninguna duda y te recuerdo estar siempre revisando nuestra plataforma educasuyay.cl, en donde subimos cada semana los videos explicativos de lo que se va a trabajar en la semana junto con la pauta de trabajo. Que tengas una muy linda semana.